Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Antropohistoria. Soy José Antonio Cabezas, escritor e historiador, y hoy voy a tratar a una figura que ya nos acerca realmente a Jesús de Nazaret. Se trata de Herodes I el Grande. En el año 47 a.C., Hicarno fue sucedido por Antípatro el Idumeo como procurador de Judea. A su muerte, 3 años después, fue nombrado gobernador por el Senado romano su hijo Herodes I el Grande, que en el año 39 a.C. pasó a ser rey de Judea y al año siguiente se le denominó Res Socius Amicusque Populi Romani, o lo que es lo mismo, en castellano, rey, aliado y amigo del pueblo romano. Así que nada, ponemos la introducción y empezamos a indagar un poco en la vida de este gran personaje. Antropohistoria, un viaje a nuestro pasado. Con José Antonio Cabezas. Como decía al comienzo de este capítulo, en el año 47 a.C., Hicarno fue sucedido por Antípatro el Idumeo como procurador de Judea. A su muerte, 3 años después, fue nombrado gobernador por el Senado romano su hijo Herodes I el Grande, que en el año 39 a.C. pasó a ser rey de Judea y al año siguiente se le denominó Rex Socius Amicusque Populi Romani, o lo que es lo mismo, en castellano, rey aliado y amigo del pueblo romano. Herodes era, a grandes rasgos, uno de esos regentes locales de los que se servía Roma para controlar el territorio israelita y que gobernaba de una forma cruenta por su constante temor a que se produjera una conspiración contra él. Para su afianzamiento en el poder tenía que recurrir a menudo a las malas artes. Esa situación le provocaba tal inseguridad y desconfianza que le hacía ser muy cruel. Herodes I era al mismo tiempo verdugo y víctima de la situación y de la sociedad que le tocó regir. Pasó a ser el mejor hombre que el imperio pudo colocar al frente del gobierno de Judea, ya que se encargaba de reprimir enérgicamente las rebeliones y los gestos de resistencia para mantener su condición de rey vasallo de Roma. Durante su reinado, entre otras acciones, destacó el hecho de que eliminase a varios miembros de los macabeos para asegurar su posición en el trono. Los macabeos habían instaurado un movimiento de liberación nacional para conseguir la independencia judía contra Antíoco IV Epífanes, rey de la dinastía de los Seleucidas, y posteriormente frente a su hijo y sucesor Antíoco IV Európato. Con el tiempo, los macabeos fundaron la dinastía real Asmonea y desde el año 164 al 63 a.C. proclamaron la independencia judía en la tierra de Israel. Por tanto, Herodes consiguió con la aprobación de Roma el exterminio de la estirpe de los asmoneos y la toma de Jerusalén en el año 37 a.C. Este rey, que como digo estaba tan obsesionado por mantener la soberanía, intentó estar siempre cerca de las autoridades romanas para afianzarse en el poder. Nunca dudó, cuando era menester, en quitar de en medio a los que podían ser un obstáculo en su camino, como ocurrió cuando mandó ejecutar a 2 de sus hijos sospechosos de tramar su destitución. Pero a pesar de todo, su reinado fue muy próspero en lo que se refería al plano económico, como se pudo notar en el ambicioso programa de obras públicas que desarrolló durante su mandato.
Herodes I erigió un magnífico sistema de fortificaciones y de palacios para controlar mejor sus territorios. En estos recintos emplazó a sus propias tropas para evitar que cualquier altercado pudiera debilitar su posición. Entre las numerosas fortalezas que construyó, destacaron Masada, situada al sur de Israel, el Herodion, cerca de Belén, y Maqueronte, al este del Mar Muerto. Más al norte, en Galilea, Herodes ocupó Séforis y la remodeló para transformarla en una ciudad fuerte. Tanto fue así que pasó a ser el centro administrativo más importante de la región Galilea. De todos estos lugares se conservan actualmente tanto testimonios arqueológicos como textuales. Entre sus construcciones más significativas también se encontraba Cesarea del Mar, asentada en las orillas del mar Mediterráneo. Su estratégica posición costera permitió la instalación de un extraordinario puerto que abría la comunicación de toda Judea al Imperio Romano. La gran obra sirvió para agilizar, en gran medida, el transporte marítimo tanto de las legiones como de las mercancías comerciales. Puntos portuarios como este permitieron a Roma abastecerse con mayor facilidad del trigo, vino y aceite de oliva que se producían en estas tierras. Del mismo modo, Herodes I el Grande promocionó otras empresas como el gran complejo palaciego de la ciudad alta de Jerusalén y la edificación de un teatro y anfiteatro en esta misma urbe. En las inmediaciones del gran templo erigió la imponente Torre Antonia, una gran plaza fuerte desde la que podía controlar a la muchedumbre que acudía en peregrinación durante las fiestas de la Pascua. Todos sabemos que la gran obra de Herodes, sin lugar a dudas, fue la reconstrucción del Templo de Salomón, cuyo proyecto parecía tan grandioso que en un principio el pueblo dudaba de que se pudiera concluir. Surgió el temor de que se destruyera el templo existente y no se pudiera finalizar el trabajo del nuevo, así que no se comenzaron las obras hasta que no se reunieron todos los materiales y los obreros necesarios para la reconstrucción. En el año 20 a.C., por fin, se iniciaron los trabajos de la colosal obra de ingeniería, consistente en la ampliación artificial de la plataforma en la que iba ubicado el témenos del templo y el resto del conjunto monumental. En el proceso de construcción se emplearon alrededor de 10.000 obreros, de los que unos 1.000 eran sacerdotes que se ocupaban de las partes sagradas, para evitar la profanación del templo, y el resto eran laicos que se encargaban de las otras partes. Durante el proceso intervinieron también técnicos romanos, cuya participación se apreciaba en el estilo arquitectónico, en el tallado de las piedras y en la calidad de la obra en general. La parte más externa del conjunto arquitectónico estaba rodeada por una muralla almenada, en cuyo interior se encontraba el gran patio porticado de los gentiles. En el centro de este patio se elevaba imponente el propio templo. Así, al entrar en el santuario, en una primera posición se localizaba el patio de las mujeres, que como su nombre indica, era la única zona accesible para las féminas. En cada uno de los ángulos de este patio se hallaban algunos de los habitáculos cuyas funciones eran las de almacén de madera o aceite, de casa de los leprosos, etc. Seguidamente se encontraba el patio de Israel, que estaba reservado únicamente para los hombres. Al lado, separado por una balaustrada, se ubicaba el espacio de los sacerdotes, donde estaba el altar y los mataderos para los sacrificios rituales. Todo este conjunto estaba rodeado de nuevos pórticos y salones, entre los que destacaba el que se usaba para las reuniones del Sanedrín. El edificio del templo en sí mismo imitaba el antiguo construido por el rey Salomón, y se accedía a él a través de una majestuosa entrada. Al cruzar la puerta, los sacerdotes encontraban un vestíbulo que era el que precedía la sala de la mesa de los panes de la proposición, del gran candelabro de los 7 brazos y del altar de los perfumes. Al fondo, y separado por una doble cortina,
se descubría el Sancta Sanctorum, al que solo tenía acceso el sumo sacerdote el día de la fiesta de la expiación. Sin embargo, la influencia del Imperio Romano en el templo era manifiesta y además molesta para los judíos. La obra no respondía plenamente a sus pretensiones religiosas porque había algunos elementos que ofendían a la piedad judía. El rey Herodes I, de forma poco acertada, erigió dentro del conjunto algunas estatuas e incluso un águila de oro presidiendo la puerta principal. Asimismo, en otra de las puertas secundarias, hizo inscribir el nombre del general y político romano Marco Agripa para honrarlo. Las consecuencias no se hicieron esperar, y entre otras protestas, unos jóvenes fariseos intentaron echar abajo el águila a hachazos, pero finalmente fueron quemados por Herodes. Al final de su reinado, que llegó con su muerte en el año 4 a.C., Herodes I quiso que sus sucesores fueran 3 de sus hijos, pero Roma solo los aceptó como gobernadores, no como reyes. Por tanto, repartió todo el reino en 3 partes, una para cada uno de sus hijos. Una de estas divisiones territoriales fue para Arquelao, que gobernó en Judea, Samaria e Idumea, desde el año 4 a.C. hasta el 6 después de Cristo, cuando fue depuesto y desterrado por la crueldad que ostentó durante su mandato. Su lugar fue ocupado por la figura de un procurador nombrado por Roma. Poncio Pilato, que gobernó Judea desde el año 26 al 37 después de Cristo, fue el quinto de estos delegados imperiales. Pilato, por mandato del emperador Tiberio, cumplió la función de procurador de la provincia romana de Judea, aunque a instancias de Lucio Helio Sejano, su prefecto del pretorio, adversario de Agripa y señalado como un claro antisemita. Poncio Pilato intentó romanizar Judea introduciendo imágenes de culto al César, pero no obtuvo el éxito que esperaba. Del mismo modo, tampoco fue capaz de llevar a cabo su pretensión de construir un acueducto con los fondos del Templo de Jerusalén. Lo único que pudo conseguir fue la discordancia con el pueblo judío, que le hizo trasladar su centro de mando de Cesarea a Jerusalén para organizar un mejor control de las revueltas. Otra de las partes del reino de Herodes I el Grande fue para su hijo Herodes Antipas, que gobernó Galilea y Perea desde el año 4 a.C. hasta el 39 después de Cristo, donde continuó con la labor constructora de su padre. Antipas se encargó de fortificar Séforis y de convertirla en su capital, de levantar la fortaleza de Bet Aram en Perea y más tarde, en el año 20 después de Cristo, de iniciar la construcción de Tiberíades en las orillas del lago de Genesaret, donde puso la nueva capital. Bajo el mandato de Herodes Antipas murió ejecutado Juan el Bautista, entre otros asuntos, por los reproches que el predicador le lanzó por haber repudiado a su mujer y haberse casado con Herodías, la mujer de su hermano Filipo. Posteriormente, también intervino en el proceso que sufrió Jesús de Nazaret antes de ser condenado a la muerte en la cruz. Con motivo de la celebración de la Pascua judía, Herodes se encontraba en Jerusalén cuando Poncio Pilato le hizo intervenir en el proceso del Nazareno, por ser este, un habitante de Galilea, una de sus zonas de control. Por último, Filipo recibió la tercera parte del reino de su padre Herodes I. Su porción estaba compuesta por Galaunítida, Traconítida y Auranítida, donde gobernó desde el año 4 a.C. hasta el 34 después de Cristo. El emperador Augusto terminó construyendo finalmente la provincia romana de Judea, añadiendo a estos territorios las regiones de Samaria, situada en el centro, Idumea, en el sur, Batanaea y Traconitis. Por lo tanto, la provincia que conoció Jesús de Nazaret estaba regida por un etnarca,
y a su vez controlada por un prefecto, entre los que destacó el mencionado Poncio Pilato. El título de etnarca se usaba genéricamente en la antigua Roma para referirse a los gobernadores autóctonos de los reinos orientales, vasallos, que no llegaban a ser ni monarcas ni reyes plenamente. Este fue el caso de los hijos de Herodes I el Grande, es decir, de Arquelao, Herodes Antipas y Filipos. Mientras que sus dos consanguíneos quedaban como tetrarcas de sus territorios, Arquelao gobernó como etnarca principal de la zona y así se convirtió en el jefe del pueblo judío. Finalmente, todos estos territorios se unificaron bajo el mando de Herodes I Agripa. En este complicado contexto inició Jesús su periplo como predicador de lo que él denominaba el reino de Dios. Recorrió las aldeas y los poblados más humildes de la provincia de Galilea e incluso llegó a instruir en Judea en sus idas y venidas a Jerusalén y al templo. Precisamente allí, en esta ciudad sagrada judía, es donde definitivamente lo condenaron a su final en la cruz. Tras la muerte de Herodes I el Grande, su proceso de sucesión no fue todo lo apacible que cabría esperar. En el mismo año 4 a.C. se encendió la mecha a los acontecimientos que sobrevinieron. Estalló la agitación del pueblo judío en diferentes lugares por la rabia contenida durante tantos años de opresión. El esclavo Simón se sublevó en Palestina, el pastor Atronges en las cercanías de la población de Maús, en Jordania, y en Séforis, Judas, hijo de un antiguo bandolero llamado Ezequías, asoló toda la región hasta que fue controlado por el rey Herodes. Frente a esta situación de desorden, Roma se vio en la obligación de reaccionar para apagar los focos de rebeldía, ya que este territorio le interesaba mucho estratégicamente. El gobernador de Siria, que en aquellos entonces era Quintilio Varo, se encaminó a Palestina para calmar el ambiente subversivo con 2 legiones, 4 regimientos de caballería y tropas auxiliares de vasallos que reclutó para la ocasión. Su primer objetivo fue el de controlar Jerusalén y sus alrededores, y lo hizo esclavizando y crucificando a los judíos más insurrectos. Asimismo, a Séforis envió a Gallo para apaciguar la situación de Galilea. Jesús de Nazaret, en conclusión, pasó casi toda su vida como súbdito de Herodes Antipas, el tetrarca que gobernó Galilea hasta el año 39 después de Cristo, cuando fue depuesto por el emperador romano Calígula por una acusación de Agripa de haberse aliado secretamente con los partos contra Roma. Pero, ¿cómo era la Galilea de los tiempos de Jesús? Eso ya lo vamos a dejar para el siguiente capítulo. Antes de terminar, simplemente comentaros que si os interesa esta temática que estamos tratando, tengo publicado en Amazon una serie de libros sobre Jesús de Nazaret. Podéis buscarlo y adquirirlo ahí. Así que nada, sin más, os emplazo para el siguiente capítulo. Un saludo. Esto ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún episodio de nuestro podcast y recuerda que también puedes seguir Antropohistoria en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y Telegram y nuestra página web antropohistoria.com. Hasta nuestro próximo capítulo.